Evangelio de hoy. Hermanas y hermanos, terminamos la semana y Jesús nos invita a algo muy especial, a descansar. Él sabe que venimos cansados de nuestras tareas, por eso hoy nos dice, vengan conmigo a un lugar tranquilo. Aprovechemos esta palabra para soltar las preocupaciones y renovar nuestras fuerzas con su amor. Escuchemos. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. Capítulo 3, versículos 4 al 13. En aquellos días, el rey Salomón acudió a Gabaón a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar, pues era aún el santuario principal. Aquella noche, el Señor se apareció allí en sueños a Salomón, y le dijo: «Pídeme lo que deseas que te dé». Salomón respondió: «Has actuado con gran benevolencia hacia tu siervo David, mi padre, porque caminaba en tu presencia con lealtad, justicia y rectitud de corazón. Has tenido para con él una gran benevolencia, concediéndole un hijo, que había de sentarse en su trono, como sucede en este día. Pues bien, Señor mi Dios, tú has hecho rey a tu siervo en lugar de David mi padre. Pero yo soy un muchacho joven y no sé por dónde empezar o terminar. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú te elegiste. Un pueblo tan numeroso que no se puede contar ni calcular. Concede, pues, a tu siervo, un corazón atento, para juzgar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Pues, cierto, ¿quién podrá hacer justicia a este pueblo tuyo tan inmenso?». Agradó al Señor esta súplica de Salomón. Entonces le dijo Dios: «Por haberme pedido esto y no una vida larga o riquezas para ti, por no haberme pedido la vida de tus enemigos, sino inteligencia, para atender a la justicia, yo obraré según tu palabra. Te concedo, pues, un corazón sabio e inteligente, como no ha habido antes de ti ni surgirá otro igual después de ti. Te concedo también aquello que no has pedido, riquezas y gloria mayores que las de ningún otro rey, mientras vivas». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Enséñame, Señor, tus decretos. ¿Cómo podrá un joven andar honestamente? Cumpliendo tus palabras. Enséñame, Señor, tus decretos. Te busco de todo corazón. No consientas que me desvíe de tus mandamientos. Enséñame, Señor, tus decretos. En mi corazón escondo tus consignas. Así no pecaré contra ti. Enséñame, Señor, tus decretos. Bendito eres, Señor. Enséñame tus decretos. Enséñame, Señor, tus decretos. Mis labios van enumerando todos los mandamientos de tu boca. Enséñame, Señor, tus decretos. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Enséñame, Señor, tus decretos. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículos 30 al 34. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces, de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron.
Al desembarcar, Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor. Y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, en este día, nosotros como Iglesia Católica, celebramos a San Ricardo, noble inglés. Este santo fue un noble inglés que vivió en el siglo VIII, recordado más por su santidad de vida que por sus títulos o riquezas. Fue un hombre profundamente creyente, de intensa vida de oración y gran devoción a la Sagrada Familia, a la que tomaba como modelo para su propio hogar. Se casó y formó una familia cristiana ejemplar, educando a sus hijos en la fe, la disciplina y el amor a Dios. De este hogar nacieron tres grandes santos, San Vigivaldo, San Bunibaldo y Santa Walburga, quienes más tarde se convertirían en destacados evangelizadores en tierras de Alemania. Movido por su fe, San Ricardo emprendió una peregrinación a Roma, deseoso de venerar las tumbas de los apóstoles y fortalecer su espíritu. Sin embargo, durante el viaje de regreso enfermó gravemente y murió en el camino, cerca de Lucca, en Italia. Su vida sencilla, marcada por la piedad, la fidelidad familiar y el espíritu de peregrino, lo convirtió en ejemplo de santidad laical y padre cristiano. La Iglesia lo recuerda como modelo de fe transmitida con el testimonio más que con palabras. Por otro lado, celebramos al Beato Pío IX, Papa. El Beato Pío IX, cuyo nombre era Giovanni Maria Mastai Ferretti, nació en Italia y fue elegido Papa en el año 1846, convirtiéndose en uno de los pontífices de más largo gobierno en la historia de la Iglesia. Su pontificado estuvo marcado por grandes cambios políticos, sociales y culturales que afectaron a Europa y a los estados pontificios. Fue un pastor profundamente devoto, de gran amor a la Virgen María y firme defensor de la fe católica frente a los errores de su tiempo. Durante su pontificado proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de María y convocó el Concilio Vaticano I, que definió solemnemente la doctrina sobre la primacía y la infalibilidad del Papa. Pío IX sufrió persecuciones, exilio y la pérdida de poder temporal del papado, pero nunca abandonó su misión espiritual ni su confianza en la providencia de Dios. Supo unir firmeza doctrinal con una profunda vida de oración y abandono en el Señor. Murió en el año 1878 y fue beatificado, como testimonio de fidelidad a la Iglesia en medio de tiempos difíciles. Su figura permanece como la de un pastor que, en medio de las pruebas, defendió con valentía la fe y la unidad de la Iglesia. Pasemos ahora a la primera lectura. La historia del rey Salomón comienza en el santuario de Gabaón con un gesto de una generosidad desbordante. El texto nos narra que el joven rey ofreció 1000 holocaustos sobre el altar. Esta cantidad de sacrificios no debe verse como un simple despliegue de riqueza o de poder. Representa la totalidad de su entrega y el reconocimiento de la grandeza de Dios sobre su propia vida. Salomón entiende que, al iniciar su reinado, requiere ponerse bajo la protección del Altísimo. Este acto de adoración es el que prepara el terreno para el diálogo íntimo que ocurrirá durante la noche. Dios se manifiesta precisamente allí donde el ser humano ha hecho espacio a través del desprendimiento y la oración sincera. La generosidad de Salomón atrae la mirada de Dios, quien le lanza una propuesta asombrosa: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Esta invitación divina es una prueba de fuego para el corazón. Dios se presenta como el dador de todo bien, dejando en manos de Salomón la elección de su destino. A menudo, nosotros nos acercamos a Dios con listas de peticiones pequeñas, egoístas o materiales, pero Salomón nos enseña que el encuentro con el Señor debe nacer de un acto de reconocimiento previo. Antes de pedir, Él ofrece. Antes de buscar su propio beneficio, rinde culto.
Esta actitud nos invita a revisar cómo son nuestras oraciones. La verdadera comunicación con el Padre Celestial florece cuando somos capaces de ofrecer lo mejor de nosotros mismos, nuestras fatigas, nuestros éxitos y nuestra voluntad sobre el altar de la vida cotidiana. El sacrificio de los 1000 holocaustos simboliza un corazón que no se reserva nada para sí. La aparición del Señor durante el sueño nos recuerda que Dios busca los momentos de quietud para hablarnos al alma. En el silencio de la noche, despojados de nuestras máscaras y de las distracciones del día, es cuando somos más capaces de escuchar las grandes preguntas de la existencia. La pregunta de Dios a Salomón es la misma que Jesús le hará más tarde a los ciegos o a los paralíticos en el Evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una invitación a definir qué es lo que realmente valoramos. El hecho de que Salomón estuviera en el santuario indica que su descanso estaba puesto en las manos de Dios. Para nosotros, esto implica que nuestra vida de oración debe ser el lugar donde permitamos que el Señor nos interrogue sobre nuestros deseos más profundos. La respuesta de Dios a nuestra generosidad siempre supera nuestras expectativas. Al pedirle a Salomón que elija, Dios le está otorgando la dignidad de colaborador en su obra. El joven rey se encuentra ante una oportunidad única, y su capacidad de responder con sabiduría dependerá de su humildad previa. Este punto inicial de la homilía nos urge a recuperar el sentido de la adoración. Adorar es reconocer que Dios es Dios y que nosotros somos sus hijos. Cuando ponemos a Dios en el centro, nuestra vida entera se ordena y nos volvemos capaces de recibir las promesas más grandes. La generosidad en la entrega es la llave que abre la puerta a la intimidad con el Creador, permitiendo que su gracia transforme nuestra realidad de formas que ni siquiera podemos imaginar. Cuando Salomón responde a la propuesta divina, lo hace con una honestidad que resulta conmovedora. En lugar de enumerar sus títulos o sus capacidades, comienza recordando la misericordia que Dios tuvo con su padre David. Salomón reconoce que su presencia en el trono no es un logro personal, es el resultado de la fidelidad de Dios. Sus palabras revelan un alma que se sabe heredera de una gracia que no ha ganado. Al decir, yo no soy más que un muchacho y no sé cómo actuar, el rey está mostrando la verdadera grandeza del líder espiritual, la conciencia de su propia insuficiencia. Él se ve perdido frente a un pueblo numeroso y una tarea que le sobrepasa por completo. Esta humildad es el cimiento necesario sobre el cual Dios puede edificar su sabiduría. Reconocer que no sabemos cómo actuar es el primer paso para dejar que Dios actúe. El mundo nos enseña a proyectar una imagen de seguridad, de control y de autosuficiencia absoluta. Nos da miedo admitir que nos sentimos perdidos, o que la carga de nuestras responsabilidades familiares, profesionales o eclesiales es demasiado pesada. Salomón, siendo el hombre más poderoso de su tiempo, elige la vulnerabilidad. Él entiende que gobernar al pueblo de Dios no es una cuestión de técnica política o de fuerza militar. Requiere una conexión vital con la fuente de toda justicia. Su confesión de pequeñez es un acto de confianza. Al declararse un muchacho, se sitúa en la posición del hijo que necesita ser guiado por la mano del Padre. Esta actitud de Salomón nos interpela en nuestra vida. ¿Cuántas veces intentamos resolver nuestros problemas contando solo con nuestras fuerzas? La soberbia nos hace creer que podemos cargar con todo, lo cual nos conduce inevitablemente al agotamiento y a la amargura. La humildad cristiana consiste en aceptar que somos instrumentos frágiles en las manos de un Dios poderoso. Salomón se encuentra ante un pueblo que es imposible contar, una imagen de la complejidad de la vida y de las relaciones humanas. Ante esa inmensidad, él no pide que el pueblo disminuya o que la tarea sea más fácil. Pide la capacidad de estar a la altura de la misión. La humildad no es cobardía, es la lucidez de quien sabe que sin Dios nada puede hacer.
Ser siervo es lo que permite a Salomón pedir de manera correcta. Su oración no está centrada en su ego, está enfocada en el bien de los demás. Él quiere ser un buen rey por amor a Dios y a su pueblo. Esta es la clave de toda vocación. Entender que el lugar que ocupamos en el mundo es un servicio que se nos ha confiado. Al vernos pequeños, permitimos que la gloria de Dios brille a través de nuestras grietas. El poder que no nace de la humildad se convierte en tiranía, mientras que la autoridad que se reconoce necesitada de la gracia se transforma en bendición para todos. La verdadera sabiduría comienza allí donde termina nuestro orgullo, y donde empezamos a depender totalmente de la dirección divina. El corazón del relato es la petición específica de Salomón. Concédeme sabiduría de corazón para que sepa gobernar a tu pueblo, y discernir entre el bien y el mal. Es vital notar que él no pide una sabiduría intelectual o teórica, pide una sabiduría de corazón. En la mentalidad bíblica, el corazón es el centro de las decisiones, de la voluntad y del juicio moral. Salomón pide un corazón que escuche, un corazón atento a la voz de Dios y al clamor de la gente. Esta sabiduría es la capacidad de ver la realidad con los ojos de Dios. Su objetivo no es acumular conocimientos, es tener la sensibilidad espiritual necesaria para distinguir lo que construye de lo que destruye, lo que es justo de lo que es injusto. El discernimiento entre el bien y el mal es la mayor necesidad de todo ser humano. Vivimos en una época de gran confusión moral, donde a menudo se llama bien al mal y mal al bien. Los criterios del mundo suelen basarse en la utilidad, el placer o el poder personal. Salomón comprende que, sin la luz divina, el juicio humano es falible y puede dejarse llevar por las pasiones o los intereses mezquinos. Pedir discernimiento es pedir la luz del Espíritu Santo para tomar decisiones que estén en armonía con el plan de salvación. Esta petición agradó profundamente al Señor, porque reflejaba una preocupación por la justicia y por la verdad. Salomón deseaba hacer un reflejo de la rectitud divina en la tierra. La sabiduría que Salomón solicita es una herramienta para el servicio. Su intención es gobernar con equidad al pueblo grande que se le ha encomendado. Este tipo de sabiduría nos hace falta en nuestras familias para educar a los hijos, en nuestros trabajos para ser honestos y en nuestras comunidades para vivir en paz. El discernimiento nos permite identificar las trampas del egoísmo y elegir el camino de la caridad. No se trata de una capacidad mágica. Es el fruto de una relación constante con Dios. Al pedir sabiduría, Salomón está pidiendo, en última instancia, la presencia de Dios en sus deliberaciones diarias. Un corazón sabio es aquel que no decide nada, sin antes consultar al Señor en la oración. Debemos reflexionar sobre qué es lo que pedimos nosotros cuando el Señor se nos acerca. Salomón pudo haber pedido la muerte de sus enemigos para asegurar su trono, o riquezas para deslumbrar a las naciones. Él prefirió la cualidad interna que le permitiría ser un hombre íntegro. Esta elección nos enseña que el mayor tesoro de un cristiano es la prudencia y el juicio recto. La sabiduría de corazón nos permite vivir con paz interior, incluso en medio de las tormentas, porque sabemos que nuestras acciones están fundadas en la voluntad de Dios. Quien posee discernimiento posee la brújula, que le permite navegar por las aguas turbulentas del mundo, sin naufragar en el pecado o en la desesperación. Dios responde a la petición de Salomón, con una generosidad que supera todo lo imaginado. Al Señor le agradó que el joven rey no buscara su propio interés. Por eso, no solo le concede un corazón sabio y prudente, además le otorga lo que no pidió, riquezas, gloria y una grandeza inigualable. Este pasaje ilustra perfectamente la promesa de Jesús en el Evangelio. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os darán por añadidura. Dios se siente conmovido por el corazón que busca servir y, en respuesta, desborda su gracia sobre él. La sabiduría dada a Salomón
Fue tan grande que su fama llegó a todos los rincones de la tierra, convirtiéndose en un símbolo de la bendición divina. La sobreabundancia de la gracia nos enseña que Dios nunca se deja ganar en generosidad. Cuando un hombre o una mujer renuncian a su egoísmo para buscar el bien común, Dios se encarga de cuidar de sus necesidades personales. El rey recibió gloria y riqueza. Estas cosas no eran el fin de su vida. Eran los medios para que su reinado fuera un signo del reino de Dios. Sin embargo, la mayor riqueza de Salomón seguía siendo su capacidad de discernir. Las posesiones materiales y el reconocimiento humano son efímeros. La sabiduría que viene de lo alto permanece para siempre. Dios le asegura que no habrá rey que se pueda comparar con él, subrayando que la verdadera excelencia nace de la obediencia y de la rectitud de corazón. Esta lectura nos invita a confiar plenamente en la providencia divina. A veces nos angustiamos tratando de asegurar nuestro futuro material, descuidando nuestro crecimiento espiritual. Este ejemplo nos anima a cambiar nuestras prioridades. Si cultivamos la sabiduría, si buscamos ser fieles a Dios en lo pequeño y en lo grande, el Señor se ocupará de todo lo demás. La gloria y la riqueza concedidas a Él son un anticipo de la gloria eterna que Dios prepara para sus siervos fieles. La generosidad de Dios no tiene límites para aquel que sabe pedir lo que es esencial. Al darnos sabiduría, Dios nos da la capacidad de disfrutar correctamente de todos los demás dones que Él pone en nuestras manos. Dios quiere darnos sus dones, pero requiere encontrar corazones dispuestos a usarlos para el bien. La promesa de un corazón sabio y prudente está vigente para cada uno de nosotros si tenemos la humildad de pedirlo. No estamos solos en nuestras responsabilidades. Tenemos un Dios que desea iluminar nuestro entendimiento y fortalecer nuestra voluntad. En el Evangelio, queridos hermanos, el Evangelio de este día nos sitúa en un momento de gran intensidad emocional y física para los discípulos. Los apóstoles acaban de regresar de su primera gran misión evangelizadora. Han recorrido pueblos, han sanado enfermos, han expulsado demonios y han predicado la conversión, con un fervor que seguramente los dejó exhaustos. Al volver, se reúnen con Jesús y, con una mezcla de alegría y fatiga, le cuentan todo lo que habían hecho y enseñado. Es una escena hermosa de confianza. El discípulo que vuelve al Maestro para entregarle el fruto de sus manos. Sin embargo, la respuesta de Jesús no es una lista de nuevas tareas, ni una exigencia de mayor rendimiento, ni una crítica a lo que pudo haberse hecho mejor. La respuesta de Jesús es un acto de pura misericordia. Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco. Jesús, que es Dios hecho hombre, conoce nuestra naturaleza desde dentro. Él sabe que no somos máquinas de producción infinita, sino criaturas de carne y hueso que necesitan pausas para no quebrarse. Al decirles vengan conmigo, Jesús establece que el descanso cristiano no es un aislamiento egoísta, es un cambio de actividad, pasar del hacer para Dios al estar con Dios. El descanso que el mundo ofrece a menudo es una evasión, televisión, redes sociales, distracciones que aturden pero no sanan. El descanso que Jesús ofrece es un encuentro, una mirada compartida en el silencio que restaura el alma. En nuestra sociedad contemporánea, este mensaje es más urgente que nunca. Vivimos bajo la tiranía de la inmediatez y el éxito. Parece que si no estamos ocupados, no somos importantes. Hemos convertido el estrés en una medalla de honor y el cansancio crónico en un estilo de vida aceptable. Incluso en nuestra vida espiritual, corremos el riesgo de convertirnos en funcionarios de lo sagrado, personas que cumplen con 1000 ritos y tareas parroquiales, pero que han perdido el fuego del primer amor porque están sencillamente agotadas. Jesús nos advierte hoy que un corazón que no descansa en él se vuelve seco, amargo y resentido.
El activismo sin oración es una de las tentaciones más sutiles del demonio, porque nos hace creer que el reino de Dios depende de nuestro esfuerzo agotador y no de la gracia divina. El lugar solitario al que Jesús nos invita no es necesariamente un desierto geográfico, aunque a veces ayuda a alejarse físicamente. Ese lugar es, sobre todo, el sagrario del corazón. Es ese espacio interior donde las voces del mundo se apagan y solo queda la voz del buen pastor. Jesús les dice que descansen un poco, porque sabe que la misión continúa, pero ese poco es vital. Es el tiempo necesario para alimentarse, para dormir, pero sobre todo para renovar el sentido de lo que hacemos. ¿Para qué predicamos si ya no tenemos paz? Jesús quiere que sus apóstoles se detengan para que no se olviden de que son, ante todo, hijos amados antes que trabajadores de la viña. Este descanso es vital para nuestro bienestar integral. Físicamente, el cuerpo necesita reposo para seguir siendo el templo del Espíritu Santo. Emocionalmente, necesitamos procesar lo vivido, las alegrías de los éxitos y las heridas de los rechazos. Espiritualmente, necesitamos que Dios vuelva a poner orden en nuestras prioridades. El Evangelio menciona que eran tantos los que iban, y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Esta es una descripción perfecta de la vida moderna, el constante ir y venir de compromisos, mensajes y problemas que nos quitan hasta el tiempo de lo esencial, como alimentarnos física y espiritualmente. Jesús interviene para decir basta. Él defiende nuestro derecho y necesidad de descansar. Por eso, hoy el Señor te hace a ti esta misma invitación. Tal vez te sientes abrumado por las deudas, por los problemas con tus hijos, por la carga de un trabajo que no te valora o por el peso de una enfermedad. Jesús no te ignora. Él ve tus ojeras, siente tu fatiga y comprende tu agobio. Él no te pide que hagas más, te pide que te detengas y te dejes amar por Él. Ir al lugar solitario con Jesús significa dedicar esos 15 minutos de la mañana al silencio, buscar un momento frente al Santísimo, o simplemente cerrar los ojos en medio del caos y decir, Señor, aquí estoy, renuévame. El descanso en Jesús es también un acto de humildad. Al descansar, confesamos que el mundo puede seguir girando. Si nosotros durante un momento, porque es Dios quien nos sostiene, dejamos de jugar a ser dioses y aceptamos nuestra condición de criaturas. Esta humildad es la que nos permite volver luego a la misión con más fuerza, más claridad y más amor. No descansamos para evadir la responsabilidad, lo hacemos para cumplirla mejor. El descanso es el combustible de la caridad. Sin él, terminamos dando piedras en lugar de pan a quienes nos rodean. Hay un lugar preparado para ti en el corazón de Cristo, un refugio de paz donde puedes dejar tus cargas y volver a respirar. Jesús y sus discípulos se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. No se quedaron en la orilla discutiendo sobre el cansancio, ni intentaron descansar en medio de la multitud. Jesús tomó una decisión, subirlos a una barca y alejarlos físicamente de la fuente del ruido. Este detalle es fundamental para nuestra vida espiritual, porque nos enseña que para encontrar la verdadera paz, no basta con desearla mentalmente. A menudo es necesario establecer una distancia física y real con aquello que nos aturde. La barca representa ese espacio de transición. Es el límite necesario que separa nuestras ocupaciones del espacio sagrado de la intimidad con Dios. En el tiempo en el que vivían Jesús y sus apóstoles, el bullicio era constante. Eran hombres públicos, rodeados de gente con necesidades urgentes, gritos de auxilio y demandas de atención. Jesús reconoce que el ministerio no puede ser una actividad de 24 horas sin pausas de calidad. Si Él, que es el Hijo de Dios, buscaba la soledad y el retiro para orar y recuperar fuerzas, resulta evidente que nosotros
que somos tan frágiles. Lo requerimos aún más. El bullicio moderno ha cambiado de forma, pero es quizás más invasivo que el de aquel tiempo. No solo tenemos a la multitud en la puerta de casa, además la llevamos en el bolsillo a través del teléfono móvil. Las noticias constantes y la necesidad de estar disponibles para todos en todo momento han creado un bullicio digital que nos persigue hasta la habitación y hasta el mismo templo. Jesús nos enseña la importancia de buscar momentos de calma y retiro como una disciplina de supervivencia espiritual. Estos intervalos representan tiempo invertido en revitalizar nuestras energías físicas, emocionales y espirituales. Cuando nos apartamos del ruido, le estamos dando permiso al alma para que se ponga al día con el cuerpo. Muchas veces caminamos tan rápido que nuestra vida interior se queda atrás. El retiro nos brinda la oportunidad de meditar, de procesar las experiencias y de permitir que las aguas turbias de nuestra mente se asienten, para que podamos volver a ver el fondo, es decir, para recobrar la claridad sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Siguiendo el ejemplo de Jesús y sus discípulos, es necesario encontrar un lugar apartado y sereno para recobrar fuerzas. Para algunos, este lugar puede ser una caminata por la naturaleza, donde la creación de Dios nos habla sin palabras. Para otros, puede ser el silencio de una capilla a mitad de la tarde, o un rincón de la casa dedicado exclusivamente a la oración. Lo importante es que sea un sitio tranquilo, donde las demandas de los demás no puedan alcanzarnos por un momento. Este alejamiento nos permite reconectarnos más profundamente con nosotros mismos. En el bullicio, solemos reaccionar. En el silencio, podemos finalmente actuar con libertad. El Maestro nos enseña que la paz es la presencia de Dios, en medio de un corazón que ha sabido callar para escucharle. Los apóstoles no se fueron solos a una isla de vacaciones, se fueron con Él. Caminar con Jesús y permanecer en su presencia transforma el simple descanso en una experiencia de gracia. En su compañía, el silencio es plenitud. Al estar cerca de Él, experimentamos un consuelo que no depende de las circunstancias externas. Jesús nos invita a descansar en su amor y a confiar en su cuidado constante, recordándonos que el mundo y la iglesia están en sus manos. Esta confianza es la que nos permite soltar las cargas y encontrar esa claridad mental tan necesaria para tomar decisiones importantes. En medio de nuestras ocupaciones diarias, este pasaje es un llamado a la sensatez. El activismo desenfrenado es una forma de soberbia. Es creer que somos indispensables. Jesús, al llevarse los discípulos a un lugar tranquilo, les está indicando que la obra es de Dios y que ellos necesitan estar sanos y equilibrados para ser instrumentos eficaces. La paz que recibimos en ese lugar apartado es la que luego podremos transmitir a los demás. Se requiere poseer la paz para poder entregarla. Si carecemos de paz, transmitiremos ansiedad. Si carecemos de silencio interno, transmitiremos ruido. Buscar momentos de tranquilidad y retiro es un regreso a la realidad con mayúscula, para fortalecernos y revitalizarnos, permitiendo que la dirección de Jesús guíe nuestros pasos en el caos del día a día. El silencio se convierte en el taller donde el Señor repara nuestras herramientas de servicio, para seguir adelante en el camino de la fe con una mirada renovada. El texto narra que muchos los vieron a Jesús irse y los reconocieron, lo cual desató un movimiento masivo y espontáneo. De todos los poblados cercanos, las personas salieron de sus casas y fueron corriendo por tierra hacia aquel sitio, logrando incluso adelantarse a la barca. Esta imagen resulta impresionante desde cualquier punto de vista. Miles de personas emprendiendo una carrera frenética por la orilla, desafiando el cansancio, el calor y la distancia, solo para no perder de vista al Maestro. Esta actitud revela una verdad profunda sobre el alma humana, y es que existe en nosotros una sed de infinito, que nada en este mundo material
logra saciar plenamente. La multitud no buscaba un espectáculo, buscaba una presencia que le devolviera el sentido a su existencia. Este deseo ardiente que movía a la gente de los poblados es el reflejo de la necesidad universal de encontrar una fuente de agua viva. Aquellas personas sabían que en la barca que se alejaba residía la única esperanza real de sanación y de paz. Su determinación para correr por tierra mientras Jesús navegaba nos enseña que la fe requiere una búsqueda activa y esforzada. A menudo, el ser humano cae en la tentación de esperar que Dios actúe de manera pasiva en su vida. Sin embargo, estas personas demuestran que el encuentro con lo divino exige poner en movimiento todo nuestro ser. La multitud puso sus piernas, su aliento y su tiempo a servicio de su hambre espiritual. Esta carrera por la orilla simboliza el camino de todo creyente, que entiende que Jesús es el tesoro escondido, por el cual vale la pena dejarlo todo y esforzarse al máximo. El hecho de que la gente se adelantara a la barca nos habla de una fe que tiene prisa por encontrarse con su Salvador. En la vida cotidiana, solemos dedicar nuestras mejores energías a perseguir metas temporales, como el éxito profesional, la acumulación de bienes o la aceptación de los demás. Corremos tras los compromisos sociales y las exigencias del mercado, pero muchas veces caminamos con lentitud cuando se trata de buscar el alimento del alma. La gente del Evangelio nos da una lección de prioridades. Para ellos, estar con Jesús era más urgente que cualquier otra tarea doméstica o comercial. Ese hambre espiritual era tan real como el hambre física, y quizá más dolorosa, pues entendían que sin la palabra de Cristo, sus vidas permanecían en una oscuridad que ninguna luz humana podía disipar. Es importante observar que esta multitud no estaba compuesta por especialistas en religión. Eran personas sencillas, trabajadores, enfermos y buscadores de la verdad que intuían que en Jesús había una compasión que no encontraban en las estructuras sociales de su época. El mundo ofrece muchas distracciones. Ofrece ruidos y placeres momentáneos que actúan como anestésicos para el alma, pero el vacío interior persiste. Se requiere valentía para abandonar la comodidad del hogar y lanzarse a camino tras una barca que parece alejarse. Esta persistencia es la que toca el corazón de Dios. El esfuerzo de correr por tierra representa la oración insistente, la búsqueda constante en las Escrituras y el deseo de no permitir que la gracia pase de largo sin haberla recibido. La sed que manifestaba aquel pueblo es la misma que experimentamos nosotros cuando sentimos que la vida se vuelve rutinaria o carece de un propósito trascendente. La gente corría porque en Jesús veían a alguien que los miraba de verdad, que conocía sus nombres y sus penas. Esa sed de amor y de reconocimiento es el motor que mueve la historia. Cuando las personas se adelantan a la barca, están declarando que nada es más importante que la presencia del Señor. Esta realidad nos advierte sobre la intensidad de nuestra propia búsqueda espiritual. Si tuviéramos la mitad del entusiasmo que mostró aquella gente para correr hacia Cristo, nuestras comunidades estarían transformadas por la alegría y la paz. La fe no puede ser un sentimiento estático, debe ser una fuerza que nos impulsa a salir de nosotros mismos para alcanzar la orilla donde el Maestro desembarca. El encuentro con Dios es posible para todo aquel que lo busca con sinceridad y esfuerzo. Ellos no esperaron a que Jesús volviera a sus pueblos, ellos fueron hacia Él. Esa proactividad es fundamental en la espiritualidad cristiana. A veces nos quejamos de no sentir la presencia de Dios, o de que nuestra fe parece muerta, pero olvidamos que la relación con el Señor se cultiva en el camino, en el esfuerzo diario de salir al encuentro de su palabra. La gente que corría por la orilla nos muestra que el deseo de Dios es capaz de vencer la fatiga del cuerpo. Sus pies golpeando el suelo en una carrera apresurada eran una forma de adoración, un grito silencioso que pedía a gritos la guía, y el consuelo que solo el Mesías podía otorgarles en aquel momento. Esta multitud nos deja un testimonio de esperanza.
recordándonos que el Señor siempre se deja encontrar por quienes le buscan con determinación. La sed espiritual que los movía es el don más grande que un ser humano puede poseer, pues es la que nos impide conformarnos con una vida mediocre y nos empuja hacia la plenitud. Jesús, al ver tal despliegue de fe y necesidad, no pudo sino responder con una entrega total de su propio ser. La búsqueda del hombre y la respuesta de Dios se encuentran en esa playa, donde la sed de la gente se encuentra con la fuente de la misericordia divina, que está siempre dispuesta a desbordarse sobre aquellos que corren a su encuentro. También el texto nos dice que, al ver a aquella numerosa multitud, que lo esperaba con ansiedad, Jesús no sintió fastidio por la interrupción de su descanso, sino que se compadeció de ellos. Esa compasión no es una emoción superficial o pasajera, procede de lo más profundo de su ser divino y humano. El término original que describe esta compasión sugiere que Jesús sintió el dolor de la gente en sus propias entrañas. Él vio más allá de las apariencias, percibió la desolación de sus almas y los describió con una frase: andaban como ovejas sin pastor. Esta mirada de Jesús es la que define su misión en el mundo, la de ser el guía que devuelve el rumbo a quienes han perdido el camino. Una oveja sin pastor se encuentra en un estado de vulnerabilidad absoluta. Carece de protección frente a los depredadores. No sabe distinguir el pasto nutritivo del veneno y se pierde con facilidad en terrenos escabrosos. Al usar esta metáfora, Jesús señala que la multitud poseía una carencia fundamental de dirección espiritual. Aquellas personas tenían líderes políticos y religiosos, tenían leyes y estructuras. Les faltaba la guía de un corazón que los amara de verdad y los condujera hacia la vida eterna. El mundo ofrece muchas voces que pretenden guiarnos, voces que prometen felicidad, éxito y seguridad. A menudo esas voces nos conducen a barrancos de vacío y desesperación. Jesús se presenta como el pastor auténtico, aquel que conoce a cada una de sus ovejas por su nombre, y que está dispuesto a darlo todo por su bienestar. La respuesta de Jesús ante esta orfandad espiritual fue ponerse a enseñarles muchas cosas. Resulta revelador que la primera acción del pastor compasivo sea la enseñanza. El alimento que aquellas ovejas necesitaban con más urgencia era la verdad. En un mundo lleno de mentiras y de ilusiones vanas, la enseñanza de Jesús actúa como el báculo que sostiene y el cayado que corrige. Él no les dio simplemente pan material en ese instante, les dio su palabra, que es el pan del Espíritu, al dedicar su tiempo y sus energías a instruirlos. Jesús nos muestra que la mayor obra de misericordia es sacar a las personas de la ignorancia espiritual y mostrarles el camino hacia el reino de Dios. Su enseñanza era la luz que necesitaban para dejar de andar errantes y empezar a caminar con propósito hacia el Padre. Y es que a pesar del agotamiento físico acumulado por el ministerio y del deseo legítimo de retirarse a descansar con sus amigos, el Señor priorizó la necesidad de los demás. Para Jesús, la caridad no tiene horarios ni condiciones. Su ejemplo nos invita a revisar nuestra propia disposición para ayudar al prójimo. Con frecuencia ponemos excusas basadas en nuestro propio cansancio o en la falta de tiempo. Jesús nos demuestra que la compasión real es capaz de sacar fuerzas de la debilidad para ofrecer apoyo y guía a quien lo requiere. Ser un buen pastor en nuestra familia, en nuestro trabajo o en nuestra comunidad implica estar atentos a los signos de desorientación de los demás y estar siempre listos para ofrecer una palabra de aliento o una corrección fraterna nacida del amor. Nadie puede caminar solo la vida de fe. Todos requerimos de alguien que nos enseñe a distinguir la voz de Dios entre el estruendo de nuestras propias pasiones. Jesús sigue ejerciendo este pastoreo a través de su iglesia, de los sacramentos y de la dirección espiritual. La tragedia de la oveja perdida es su propia autosuficiencia, creer que puede encontrar el camino por sus propios medios, sin necesidad de guía alguna. La humildad consiste en reconocer que necesitamos ser pastoreados por Cristo,
al permitir que Él entre en nuestro corazón para dirigir nuestras acciones. Nuestra vida deja de ser un deambular sin sentido y se convierte en una peregrinación consciente hacia la santidad. El pastor no solo nos indica el camino, Él se convierte en el camino mismo, caminando a nuestro lado y cargándonos sobre sus hombros cuando las fuerzas nos fallan. Ese mismo Jesús nos mira hoy a nosotros en nuestras pruebas, en nuestras confusiones y en nuestras fatigas diarias. Su compasión no ha disminuido con el paso de los siglos. Él sigue viendo nuestras necesidades más profundas y sigue dispuesto a enseñarnos las verdades que dan libertad. Debemos aprender a ser ovejas dóciles que saben escuchar la voz de su pastor y que confían en que Él nos llevará a pastos seguros. La paz que tanto buscamos se encuentra en esa entrega, en dejar de correr angustiados tras espejismos y sentarnos a los pies del Maestro para escuchar su voz, permitiendo que su sabiduría sea la brújula que guíe cada una de nuestras decisiones. La mirada de Jesús sobre la multitud es la garantía de que nunca estamos realmente solos ni abandonados. En los momentos de mayor confusión, cuando nos sentimos como ovejas extraviadas en medio de la niebla, basta con elevar el corazón hacia el pastor que nos busca sin descanso. Él es quien nos devuelve la identidad de hijos de Dios y nos instruye en la ciencia del amor caritativo. Al recibir su enseñanza, nos capacitamos para ser también nosotros guías para otros, transmitiendo la compasión y la seguridad que solo se obtienen al vivir bajo el cuidado del pastor de nuestras almas. El Evangelio nos deja con esta certeza de protección divina, recordándonos que el cuidado del Señor es la roca firme sobre la cual podemos construir una vida llena de propósito y de paz duradera. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Enilsa Ruiz pide oración por la salud de su hija Viviana, de su sobrina Mayra Alejandra y por su propia salud. Hermana Enilsa, abrazamos tu intención con fe. Presentamos a Viviana, a Mayra Alejandra y a ti ante el Señor. Que Jesús las cubra con su amor, les regale sanación y les dé paz en cada momento. Dios escucha tu oración y camina con ustedes. Amén. Mary Alvarado pide oración por todos los enfermos. Hermana Mary, nos unimos a tu súplica por tantos hermanos que sufren. Que el Señor visite a cada enfermo con su misericordia, los fortalezca y no los deje solos en su dolor. Amén. Macaria Núñez pide oración por Ronnie Segura, María Sánchez y Adrián Jeffrey Yeuri Guandes Segura Núñez, para que Dios les conceda sabiduría y guíe sus pasos. Hermana Macaria, presentamos a cada uno ante el Señor. Que Dios ilumine su mente, fortalezca su corazón y los conduzca siempre por caminos de bien. Amén. Araceli Guido pide oración por su familia, especialmente por sus hijos, su madre, su matrimonio y por los jóvenes hermanos Valdés Guido. Hermana Araceli, ponemos a tu familia en las manos amorosas de Dios. Que el Señor los bendiga, los cuide y fortalezca los lazos de amor en tu hogar y en cada corazón joven. Amén. Albania Paulino pide oración por su salud, por la salud de Henry Ramírez y por la de todas sus familias. Hermana Albania, nos unimos a tu petición. Que Dios derrame sanación, consuelo y fortaleza sobre ustedes, y los sostenga con su paz. Amén. Ángela Liriano pide oración por Carlos Liriano, que no puede caminar. Hermana Ángela, presentamos a Carlos ante el Señor. Que Dios lo abrace con su presencia, le conceda fuerza, alivio y esperanza en medio de esta prueba. Amén. Noemi Vázquez pide oración por la salud de la bebé Elenita Bertinati, de 2 meses, que nació con un tumor en el cerebro. Hermana Noemi, ponemos a la pequeña Elenita en las manos de Dios. Que el Señor de la vida la cubra con su amor, la fortalezca y sostenga a su familia con paz y esperanza. Amén. Elsa Rice da gracias y pide oración por su esposo Juan Valente Rivero Contreras, que padece cáncer. Hermana Elsa, gracias por tu fe agradecida.
presentamos a Juan Valente ante el Señor. Que Dios continúe obrando en su salud, lo fortalezca y llene su hogar de esperanza y confianza. Amén. Marisol Navarro pide oración por sus hijos, nietos y toda su familia, y por su mamá Soledad Arredondo para que sane el rencor de su corazón. Hermana Marisol, ponemos a tu familia ante el Señor. Que Dios sane las heridas de corazón, regale paz, perdón y unidad en cada uno de ustedes. Amén. Matilde Moreno pide oración por su salud, ya que sufre fuertes dolores de espalda. Hermana Matilde, presentamos tu dolor ante el Señor. Que Dios te conceda alivio, descanso y fortaleza para sobrellevar este momento. Amén. Adela Bautista da gracias y pide oración por sus hijos, hermanos, sobrinos y nietos. Hermana Adela, nos unimos a tu acción de gracias. Que Dios bendiga a toda tu familia, los proteja y nunca los suelte de su mano amorosa. Amén. Luis Rosero pide oración por su hijo, para que Dios lo libere de los vicios y las drogas. Hermano Luis, presentamos a tu hijo ante el Señor misericordioso. Que Dios rompa toda cadena, lo sane por dentro y le regale un camino nuevo lleno de vida. Amén. Ángel González Reyes pide oración por su hijo José Ángel González Pérez. Hermano Ángel, ponemos a José Ángel en las manos del Señor. Que Dios lo cuide, lo acompañe y lo guíe siempre con su luz. Amén. Emma López pide oración por su hijo, que se ha alejado de Dios y de la familia, y por la salud de su papá. Hermana Emma, presentamos estas intenciones con mucho amor. Que Dios toque el corazón de tu hijo y conceda sanación y alivio a tu papá, llenando a tu familia de paz. Amén. Norma Sánchez pide oración por sus hijos Roger, Natalie, Martín, Hans, Grace y Juan Carlos. Hermana Norma, ponemos a tus hijos ante el Señor. Que Dios los cuide, los proteja y los guíe en cada etapa de su vida. Amén. Eva Favoritas Castro pide oración por la operación de su hijo Ramón Israel. Hermana Eva, presentamos a Ramón Israel ante el Señor. Que Dios guíe a los médicos, bendiga la cirugía y le conceda una pronta y completa recuperación. Amén. Acoge, Padre Santo, todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, dale me gusta a este video, para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas, y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad, y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente, y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación, y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Esperamos que estas palabras sean de provecho para tu vida y que te acompañen en todo el trayecto del día. Bendiciones. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.